Imagina por un momento un mundo donde no existe gobierno. No hay leyes. No hay policía. No hay jueces. Cada persona puede hacer lo que quiera. Incluso quitarte lo que tienes por la fuerza. Algunos dirían que eso sería libertad absoluta. Pero otros creen que sería el inicio del caos total. Hace más de 300 años, un filósofo inglés propuso una idea inquietante. Los seres humanos tuvieron que renunciar voluntariamente a parte de su libertad para poder sobrevivir. Según esta teoría, el Estado no apareció por casualidad, ni por voluntad divina, sino por un acuerdo entre los propios seres humanos. Esta idea se conoce como contractualismo, y uno de sus mayores defensores fue Thomas Hobbes. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Realmente necesitamos al Estado para vivir en paz? ¿O podríamos vivir sin él? Hoy vamos a explorar una de las teorías más influyentes sobre el origen del Estado. ¿Por qué existe el Estado? La teoría de Thomas Hobbes, que explica el origen del gobierno. El problema del origen del Estado. Desde que existen las civilizaciones, los seres humanos han vivido organizados en sociedades. Sin embargo, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué existe el Estado? ¿Por qué aceptamos vivir bajo leyes? ¿Por qué obedecemos a autoridades? ¿Y por qué permitimos que exista un poder que limite nuestra libertad? A lo largo de la historia han existido varias respuestas a estas preguntas. Durante muchos siglos, se creyó que el poder del Estado provenía directamente de Dios. Esta idea se conocía como la teoría del derecho divino de los reyes. Según esta visión, los gobernantes eran elegidos por voluntad divina, y cuestionar su autoridad era casi un pecado. Pero con el paso del tiempo, muchos pensadores comenzaron a cuestionar esta explicación. Si los gobernantes eran elegidos por Dios, ¿por qué algunos gobernaban mal? ¿Por qué existían guerras entre reinos? ¿Por qué había injusticia? Fue entonces cuando surgió una nueva forma de entender el origen del poder político. Una explicación basada no en Dios, sino en los propios seres humanos. Así nació la teoría del contractualismo. ¿Qué es el contractualismo? El contractualismo es una teoría política que intenta explicar el origen del Estado. Según esta idea, el Estado no surgió de forma natural ni por voluntad divina. Surgió porque los seres humanos decidieron crearlo. Es decir, en algún momento de la historia, las personas habrían establecido un acuerdo o contrato social. A través de ese acuerdo, los individuos aceptaron limitar parte de su libertad a cambio de algo muy importante: seguridad, orden y estabilidad. En otras palabras, el Estado sería el resultado de un pacto entre los miembros de una sociedad. Un pacto en el que todos aceptan someterse a una autoridad común para evitar el conflicto permanente. Pero para entender mejor esta teoría, primero debemos imaginar cómo sería el mundo antes de que existiera el Estado. A ese momento hipotético los filósofos lo llamaron el estado de naturaleza. El estado de naturaleza. El estado de naturaleza es una idea teórica. No necesariamente describe un momento histórico real, sino una forma de imaginar cómo sería la vida humana sin leyes ni instituciones. Para algunos filósofos, ese estado era relativamente pacífico. Pero para Thomas Hobbes, era algo completamente diferente. Hobbes tenía una visión bastante pesimista de la naturaleza humana. Según él, cuando no existe una autoridad que imponga reglas, los seres humanos tienden a competir entre sí. Competimos por recursos, competimos por poder, competimos por supervivencia. Y esa competencia puede llevar fácilmente al conflicto. Hobbes describía esta situación con una frase muy famosa:
El hombre es un lobo para el hombre. Esto significa que, en ausencia de un poder común, los seres humanos pueden convertirse en una amenaza unos para otros. La guerra de todos contra todos. Según Hobbes, el estado de naturaleza conduciría inevitablemente a una situación de conflicto permanente. Él llamó a esta situación la guerra de todos contra todos. En ese escenario, cada persona tendría derecho a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. No habría leyes que lo prohibieran. No habría autoridades que lo castigaran. Por lo tanto, cualquiera podría atacar a cualquiera, robar, matar, destruir. No existiría seguridad. Y en un mundo así, nadie podría vivir tranquilo. Hobbes describía la vida en ese estado con palabras muy duras. Decía que la vida humana sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Es decir, una vida dominada por el miedo constante. El nacimiento del contrato social. Ante una situación tan peligrosa, los seres humanos buscarían una solución. Según Hobbes, la solución fue crear un contrato social. Este contrato consistía en un acuerdo entre todos los miembros de la sociedad. Cada persona aceptaría renunciar a parte de su libertad natural, pero lo haría a cambio de algo fundamental: protección y seguridad. Para garantizar ese orden, el poder debía concentrarse en una autoridad capaz de imponer reglas y castigar a quienes las rompieran. Así nacería el Estado. El Estado sería, por lo tanto, el resultado de un pacto racional. Un acuerdo destinado a evitar el caos. El Leviatán. Hobbes explicó su teoría en una obra muy famosa, publicada en 1651. El libro se llamaba Leviatán. En este libro, Hobbes describía al Estado como una especie de gran criatura poderosa, formada por todos los individuos de la sociedad. El Leviatán representaba la autoridad del Estado, un poder lo suficientemente fuerte como para mantener el orden. Según Hobbes, solo un poder fuerte podía evitar el regreso al caos del estado de naturaleza. Por eso defendía la idea de un gobierno con gran autoridad. En su visión, un Estado débil sería incapaz de garantizar la paz. Y sin paz, la sociedad podría derrumbarse. ¿Significa esto que el Estado debe tener poder absoluto? Aquí aparece uno de los aspectos más polémicos del pensamiento de Hobbes. Él creía que, para garantizar la seguridad, el Estado debía tener un poder muy amplio. En otras palabras, el gobierno debía ser lo suficientemente fuerte como para imponer la ley. De lo contrario, el contrato social perdería sentido. Sin embargo, esto también plantea un problema importante. Si el Estado tiene demasiado poder, ¿quién controla al Estado? Esta pregunta sería debatida durante siglos, y otros filósofos contractualistas darían respuestas diferentes. Otros filósofos del contractualismo. Después de Hobbes, otros pensadores desarrollaron ideas distintas sobre el contrato social. Uno de ellos fue John Locke. Locke tenía una visión más optimista de la naturaleza humana. Para él, del estado de naturaleza no era necesariamente una guerra permanente. Las personas podían convivir relativamente en paz. Sin embargo, faltaban instituciones que garantizaran la justicia. Por eso, según Locke, el Estado debía existir, pero su poder debía ser limitado. Otro filósofo importante fue Jean-Jacques Rousseau. Rousseau pensaba que el ser humano era naturalmente bueno, pero la sociedad y las desigualdades lo corrompían. Para él, el contrato social debía servir para garantizar la igualdad y la voluntad general del pueblo. Estas diferencias muestran que el contractualismo
no es una sola teoría, sino un conjunto de ideas. ¿Sigue siendo relevante esta teoría hoy? Aunque estas ideas surgieron hace más de 3 siglos, todavía influyen en nuestra forma de entender la política. Conceptos como derechos ciudadanos, legitimidad del poder, autoridad del Estado y obediencia a las leyes están profundamente conectados con el pensamiento contractualista. Cuando aceptamos vivir bajo ciertas normas para garantizar la convivencia, en cierto modo estamos participando en ese contrato social. Incluso las constituciones modernas pueden verse como una forma de ese pacto. Son acuerdos colectivos que establecen cómo debe funcionar el poder político. Reflexión final. La teoría del contractualismo plantea una idea fascinante. El Estado no sería simplemente una estructura de poder. Sería el resultado de una decisión colectiva. Un acuerdo entre seres humanos que buscan evitar el caos y garantizar la convivencia. Pero esto nos deja con una última pregunta. Si el Estado existe porque nosotros aceptamos su autoridad, entonces su legitimidad depende de algo fundamental: la voluntad de la sociedad. Y eso significa que, en última instancia, el poder político siempre está conectado con las personas. Ahora te pregunto algo. Si mañana desaparecieran todas las leyes y gobiernos del mundo, ¿crees que la humanidad viviría en libertad? ¿O volveríamos a la guerra de todos contra todos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te interesa aprender más sobre filosofía, historia y política, suscríbete al canal. Porque en el próximo video exploraremos otra gran pregunta.